Chicos, vamos a grabar estas cosas. Mira, yo tengo como que el videojuego. Yo no quiero este videojuego por última vez porque me meto en videojuego que yo no quiero. Bueno, me lo han pedido. Vamos. Mira, todos estos he hecho y este. ¿Sí le gustan? No. Vamos a hacer.